Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Les saludo en nombre del Señor. En esta noche tengo el honor de llegar a sus hogares y antes de hacer la reflexión vamos a orar primeramente pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, una vez más por tenernos en este lugar. Gracias, Señor, por darnos la vida, por guardarnos y por cuidarnos. En esta noche, Padre Celestial, te pido, Señor, que me ayudes y que tu Espíritu Santo mismo, Señor, nos esté hablando a cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a escudriñar tu palabra, a poder meditar en ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. En esta noche vamos a meditar en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Este libro, mis queridos hermanos y amigos, le dan como el autor de este libro a Samuel, pero la erudición moderna generalmente ha clasificado a Ruth como una novela, ¿no? Aquí se ve la historia de Ruth de voz, por eso le dicen como una novela, y así también aquí vamos a encontrar el testimonio de la fidelidad de Dios demostrada a través que Dios siempre ha sido fiel con las personas, y también vamos a ver la fidelidad de Noemí y la fidelidad de Ruth. Es amplio tratar de ver este libro de Ruth, mis queridos hermanos. Vamos a tratar de ver referente a Noemí, referente a la situación que estaba pasando Noemí al estar ahí en Belén de Judá. Entonces, en esta noche lo he puesto por título de este mensaje, las calamidades de Noemí. Se puede decir también las situaciones difíciles que atravesó Noemí y su familia. En ese sentido, les invito a abrir sus Biblias, los que tienen Biblias ahí en casita, en el libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 22 sería. Pero, como ustedes saben, el tiempo aquí por este medio es muy corto. Voy a tratar de ver puntualmente algunos versículos y así estaremos precisando lo que nos va a decir la palabra del Señor en esta noche. Vamos a tratar de ver entonces en ese sentido el punto 1, el hambre que atravesó Noemí y su familia. Eso vamos a encontrarlo, capítulo 1, versículo 1, donde dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Ahí nos detenemos un momento. La situación era extrema, queridos hermanos. La situación de hambre se había generalizado en el territorio de Judá y, por qué no decir, en todo Israel. Pero ¿por qué puede haber pasado esto? ¿Acaso Judá de Belén, que incluye todo Israel también, no era la tierra prometida a sus antepasados? Cuando menciona en Éxodo capítulo 3, versículo 17, dice textualmente: yo os sacaré de Egipto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué había pasado? Ahora esta tierra, este territorio de la tierra prometida, que había sido conquistada muchos años atrás, ¿no?, por sus antepasados, ahora estaba pasando situación de escasez, situación de hambre. ¿Acaso Dios se había alejado de ellos? ¿Por qué sería toda esta situación de hambre, de hambruna que estaba pasando este pueblo de Israel? ¿O acaso no eran las consecuencias del pecado? Porque dice la Biblia que casi todos se alejaron del Dios verdadero en ese tiempo. No olvidemos que este libro fue escrito posteriormente a los jueces. Y cuando vemos el libro de los jueces,
podemos ver cosas terribles que hacía el pueblo de Israel. Por no mencionar algunas de ellas, podemos ver en Jueces capítulo 17, versículo 5, ahí nomás. Dice, había un hombre, Micaí, de la tribu de Efraín, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines. Efod es un vestuario para los sacerdotes y terafines son una especie de estatuillas que hacían para adorar a sus dioses falsos. Y como este hombre de la tribu de Efraín hizo todo esto, y no solo eso, sino también dice la palabra que consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Tenemos entendido que en el tiempo de Israel los únicos que podían ser sacerdotes en ese tiempo eran los levitas, y ninguna de otra tribu podría ser sacerdote. Pero aquí vemos que Micaía tuvo se tomó la atribución de poner por sacerdotes a sus hijos. Entonces eran situaciones difíciles. Capítulo 19 también rápidamente del libro de Jueces nos muestra, habla de un levita y su concubina, donde la concubina de este levita fue abusada, violada por hombres perversos que eran israelitas de otras tribus. Eso lo menciona el capítulo 19, si usted en casita puede escudriñar detenidamente. Finalmente, Jueces capítulo 21, la última parte, versículo 15, nos da una pista más exacta. Dice la Biblia, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vivían de una manera pecaminosa, vivían de una manera extraviada este pueblo de Israel. Entonces, en ese contexto se da la situación de Ruth. Al inicio dice nomás del versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Hubo hambre en la tierra. Entonces, ahora Noemí y su familia estaban sufriendo esta calamidad a consecuencias de ¿qué? A consecuencias de la infidelidad de su pueblo, de la infidelidad de sus paisanos, podemos decir también. Ahora, ¿acaso no es algo similar a la situación actual de nuestros pueblos? Cuando vemos en estos tiempos modernos, la práctica de cosas aberrantes, de mucha abominación ante Dios, por no mencionar algunos ejemplos. Hace poco nomás en muchos países del mundo y de Latinoamérica se acaba de legalizar el matrimonio homosexual. Quiere decir, pueden casarse de varón con varón, de mujer con mujer. Es una cosa aberrante, eso no permite Dios de ninguna forma. También hay otras situaciones, por ejemplo, la práctica legalizada de la zoofilia en muchas partes del mundo. La zoofilia es algo terrible, es algo pecaminoso, de que las personas tienen relaciones sexuales con animales. ¿Hasta dónde, hermanos, hoy en día la gente está depravada? Mucha de la gente. Muchas de estas cosas que nos pasan hoy en día, la situación actual que está pasando en nuestro mundo, son las consecuencias del pecado. Son las consecuencias de haber dado la espalda a Dios. Tenemos que buscar también un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de confesar mucha cosa pecaminosa que aún están metidas en nuestras vidas y en la vida de mucha gente, hermanos. Y tenemos que clamar a Dios en oración para que no llegue la hambruna también en estos tiempos en nuestros pueblos. El hambre en nuestros pueblos, que en nuestras tierras, tenemos que orar también a Dios pidiendo que Dios pueda darnos tierras fértiles, tierras productivas, mis queridos hermanos y amigos. Entonces, en esta primera parte vemos cómo Noemí y su familia pasó esta calamidad. Y no vaya a ser nuestra historia. No seamos autosuficientes ni arrogantes. Ahora pasemos a ver otra calamidad de Noemí. Veamos la siguiente calamidad de Noemí. El abandono a su tierra natal por el hambre. Entonces, ante esta situación de hambre, de una situación extrema,
Entonces Noemí y su familia toman la determinación de salir de Belén de Judá con dirección a otra tierra que ellos no conocían. Otra tierra, podemos decir, otra ciudad llamada Moab. ¿Cómo es posible que Noemí y su familia hicieran eso? Si cuando vemos en la Biblia dice que Belén significa tierra o tierra donde hay abundancia de pan o casa de pan. Eso significa Belén. Pero ¿cómo es ahora posible que esa tierra está pasando hambre, hambruna? Entonces ellos tienen que emigrar a otro territorio. Tenían que regresar el río Jordán, de lo que un tiempo pasaron sus antepasados, ahora para pasar el desierto y llegar a los campos de Moab, dice la Biblia. Ahora ellos tenían que haber dejado muchas cosas, habían dejado sus tierras, su casa, su parentela, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Todo esto, hermanos, debió haber sido calamitoso para Noemí y para su familia. Ellos se iban a una tierra desconocida, que en el pasado Dios mismo había maldecido a esta tierra de Moab. Lo había maldecido hace muchos años atrás. Entonces, pero ahora, ¿cómo es posible que ellos van en busca de alimento a esta tierra de Moab? Pero aparentemente, podemos ver, Noemí no tenía otra alternativa. El hambre era mucho más importante que todas estas cosas mencionadas que ellos dejaban atrás en su tierra natal. Pero de pronto habían olvidado las promesas de Dios. Para mí, ellos nunca debieron salir de Belén porque tomaron una decisión muy apresurada. Hoy en día, mi querido hermano y amigo, imagínate estar en esta situación de Noemí. Imagínate pasar hambre e emigrar a otras tierras o ciudades dejando tu familia, dejando tu tierra, dejando tu casa, dejando tus amigos, como hay un término muy común, hablamos y escuchamos, buscando el sueño americano, o buscando mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades de bienestar económico, prosperidad, etcétera, etcétera. Todo esto puede ser muy bueno, mis queridos hermanos y amigos, pero muchas veces no es así. No es así, más aún si uno se aleja de Dios y se va en busca de otras cosas, podría decir, en busca de otros dioses también, así como el Dios del dinero, como Dios el trabajo, aunque hoy en día el trabajo está bien escaso porque estamos pasando tiempos de cuarentena. Entonces, hermanos y amigos, en este tiempo hay muchos dioses que nos quitan nuestra mirada principal en el Dios verdadero. Aún para los cristianos hay muchos dioses. A veces ya no hay tiempo para orar, para leer su palabra. Ya no hay tiempo para ello. Nos quitan el tiempo y perdemos el sentido de la vida y puede ser que andamos sin rumbo. En ese sentido debemos buscar el buen camino para nuestras vidas. Jesucristo el Señor es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Él es el Rey y Señor de nuestras vidas. Ustedes pueden decir amén ahí en sus hogares. Entonces, esa es nuestra única posibilidad, hermanos, de salir de esta situación de idolatría, puedo decir, hasta en busca de otros dioses, si realmente no estamos conociendo a ese Dios verdadero, que es Jesucristo el Señor, el Rey de nuestras vidas. Ahora, una vez instalados en la tierra de Moab, veamos qué otra calamidad le sucede a Noemí. Tenemos que ir avanzando. La calamidad de Noemí en su mayor intensidad. Eso lo encontramos en el versículo 3, versículo 5 del capítulo 1 de Ruth. Ahí vamos a encontrar, primeramente veamos la muerte de su marido. Ahí narra la muerte de su marido, que su nombre era Elimelech. Elimelech significa mi Dios es rey. Pero este hombre con el que vivió Noemí muchos años de matrimonio, aproximadamente algunos comentaristas le ponen entre 25 a 30 años de matrimonio, había muerto su compañero de toda la vida, el hombre fiel a su esposa. Ese hombre fiel a su esposa, según vemos que no tuvo concubinas, por eso puede asegurar que era fiel, Noemí era su única esposa. Este hombre había muerto, ahora Noemí se quedaba desprotegida, se quedaba acongojada, triste. Pero esto no era
Pero acá esto no era todo, hermanos. Posteriormente Noemí pierde a sus 2 hijos, llamados Malón y Kelión. Pierde a estos 2 hijos. Esto debió ya haber sido la calamidad de las calamidades. Imagínense perder a 2 hijos con el que seguramente aún tenía esperanzas de seguir adelante en esas tierras lejanas. Pero él perdió a sus 2 hijos. Primero pierde a su marido, posteriormente pierde a sus 2 hijos. Y todos estos acontecimientos se están dando en un lapso de 10 años. Un tiempo muy corto, diría yo. Ellos se fueron con muchas aspiraciones para paliar su hambre, para prosperar de pronto, para salir adelante, pero se ve envuelta en esta situación Noemí de una calamidad en su mayor intensidad. Imagínense perder a sus seres queridos. Entonces, Noemí estaba quedando desamparada. Esto ya debe haber sido lo peor de lo que le puede haber pasado en ese momento a Noemí. Ahora, amigo, usted que me está oyendo, usted que me está escuchando, que me está viendo, ¿qué haría si estaría pasando esta situación parecida o similar a Noemí? ¿Qué haría? Puede haber muchas respuestas. Pero Noemí aún tenía alguna esperanza. Había una luz al final del túnel y ella toma otra actitud. De pronto hasta ahí se había equivocado en su manera de hacer las cosas. De pronto no era la decisión correcta que había tomado Noemí y su familia. Entonces ella recapacita y vamos a ver más adelante en el versículo 6, versículo 7. Ahí vemos, entonces se levantó, dice, Noemí se levantó. Era un cambio de actitud. Esto me hace recordar al hijo pródigo que se levantó del lugar donde estaba con los cerdos y regresó a su padre. Entonces Noemí se levanta para regresar a su tierra porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Se levanta entonces Noemí y sus nueras, Orfa y Ruth, salieron del lugar donde habían estado y comenzaron a caminar con dirección a Judá. Comenzó a regresar entonces Noemí a su tierra. Aquí notamos una determinación de Noemí de regresar a su pueblo. Ella había entendido que no quedaba otra opción de regresar a su pueblo, por todas las aflicciones y calamidades que había pasado en ese lugar por un lapso de 10 años. Había un motivo más también. Jehová había visitado a su pueblo, seguramente la hambruna había cesado y el pueblo de Israel estaba en un tiempo de arrepentimiento. Entonces ahí regresa Noemí. Salen 3, dice la Biblia, de Moab y llegan 2 a Belén. Solamente llegan 2. Ahí vemos entonces quiénes regresan. Regresa Noemí y Ruth. Orfa se queda en su pueblo. En cambio Ruth acompaña a Noemí. Y ahí encontramos una frase célebre de Ruth cuando menciona: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vemos, hermanos, que aquí Noemí, ¿no?, está regresando con una esperanza, con una expectativa de repente diferente. Encima se une a su regreso Ruth, que había dejado a sus dioses paganos. No olvidemos que Moab adoraban a dioses falsos, a dioses paganos. No olvidemos que Moab, esa tierra, estaba maldecida por Dios hasta 10 generaciones, dice la Biblia. Pero ahora Dios se compadece y tiene misericordia de Ruth. Y juntamente Noemí con Ruth entonces regresan Noemí a esta tierra de Judá, de Belén. Hermanos, ahora escuchen este relato de cómo fue la llegada de Noemí. Eso podemos ver del versículo 19 al versículo 21. Ahí vamos a encontrar, pero voy a tratar de resumir en esta noche cómo es el regreso de Noemí. Versículo 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? El pueblo se conmovió, el pueblo sabía la situación que había pasado en Moab. Entonces ellos se conmueven. ¿No es esta Noemí? Noemí, hermanos, significa mujer placentera, mujer dulce, mujer agradable y alegre. Eso significa Noemí. Entonces ahora vemos que Noemí menciona rápidamente: no me llame Noemí, sino llamadme Mara.
Mara significa todo lo contrario, mujer afligida, mujer agobiada, mujer atribulada. Porque dice más adelante, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces vemos, hermanos, una expresión por todas las calamidades que Dios le había sucedido a Noemí. Ella se expresa, no alaba a Dios con esta expresión, pero tampoco blasfema en contra de Dios. Ella expresa su dolor, su angustia, su aflicción. Ella lo expresa. Como pueden decir, trata de desfogar ella todo eso que llevaba dentro. Dice, me fui llena más adelante, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Es que perdió a su familia en Moab. Perdió a su marido, a sus 2 hijos. Pero ¿cómo podemos entender esto? ¿Acaso Noemí no se ve para que le vaya muchísimo mejor? ¿Para que prospere? ¿Para que no le falte alimentos, descendencia, etc.? Pero Noemí no sabía lo que podría pasar de allí en adelante. Noemí ya no sabía lo que iba a pasar de ahí en adelante. Era algo incierto para Noemí. No había alimento, volvían prácticamente con las manos vacías. Es por eso que su nuera Ruth va a espigar, dicen en el capítulo 2, a los campos de Booz, que posteriormente llega a ser su esposo. Hoy en día, hermanos y amigos, no es malo expresar a Dios nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones. No es malo expresarnos, desahogarnos ante Dios por nuestras calamidades. No es malo eso, hermanos. Por esta situación difícil que está pasando en el mundo, aún debemos expresarnos más a Dios. Eso es muy bueno, pero lo que nunca debemos hacer, ojo con esto, es blasfemar y dudar de Dios, o decir que Dios no es real o que Dios no existe. Eso nunca debemos hacerlo, de ninguna manera. Todo lo contrario, hermanos, tenemos que aprender a alabar y honrar a Dios constantemente y en todo tiempo. Para concluir, quiero mencionar, Noemí no blasfemó en contra de Dios a pesar de los tiempos de hambruna que había pasado. En casi todo el capítulo 1, Noemí no expresa su calamidad, recién lo hace en el versículo 20, 21. De ahí en adelante no encontramos esta expresión en todo el libro de Ruth. En el capítulo 4, Ruth se casa con Booz. En el capítulo 4, versículo 13, hacia adelante, Ruth tiene un hijo llamado Obed, donde Noemí es restituida, donde Noemí es redimida, donde Noemí es conservada su herencia, es conservada también sus tierras. También vemos, Noemí fue su aya de Obed. Aya quiere decir que era su nodriza. Noemí fue quien crió a este niño que le había dado, ¿no? El hijo de Ruth. Él era el hijo de Ruth, pero Noemí era quien lo había criado. Era su aya, era su nodriza. Lo educó, lo amó como hijo propio. De allí vendría también la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Dios, hermanos, tuvo misericordia con Noemí, tuvo misericordia con Ruth, tuvo misericordia con su descendencia. Es por eso que quiero decirles en esta noche, Dios siempre es fiel, Dios nunca lo falla al hombre, Dios nunca nos falla. Lo que nosotros somos quienes lo fallamos muchas veces y damos la espalda a Dios. Acá entonces resalta, hermanos, la fidelidad de Dios hacia Ruth, la fidelidad de Dios hacia Noemí. Eso es lo más sobresaliente en estos pasajes que hemos meditado en esta noche, mi querido hermano y amigo. Quiero concluir diciendo, amigos y hermanos, Dios siempre es fiel con su pueblo. A pesar que muchas veces nosotros le somos infieles, muchas veces no queremos saber nada de Dios, o solamente le buscamos como un amuleto a Dios, o buscamos en tiempos de necesidad, o buscamos a Dios en tiempos solamente de pandemia, puedo decir. Pero cuando las cosas van bien, cuando las cosas funcionan bien, a veces yo no necesito de Dios. Yo creo que ahora es el momento de buscar a Dios y serle fiel siempre, en toda circunstancia de nuestras vidas. Seamos fieles al Señor, mi querido hermano, amigo. Y en ese sentido, en esta noche, una vez más, le animo a seguir en los caminos del Señor, a ser fiel, dice la Biblia, hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Muchas gracias, mis hermanos, por este tiempo de haber llegado a sus hogares. Quisiera elevar una breve oración y con ello estamos concluyendo. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Estamos muy agradecidos por tu palabra
Yo sé que nos has hablado, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestra mente, papá. Ayúdanos siempre a serte fieles, oh Dios, a pesar que la situación pueda ser muy difícil para nosotros y para el mundo. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por todo este tiempo y que tu palabra haya caído, Señor, en buena tierra y pueda dar mucho fruto, Padre Celestial. En nombre de Cristo Jesús elevamos esta oración. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos, por haber llegado en sus hogares. Muchas gracias.